Gracias por continuar en sintonía con Uno más Uno. Si se conecta en este momento, bienvenida, bienvenido. Damos inicio formal a esta conversación, en esta entrevista en primer plano, que para el día de hoy, como ya anunciamos, tenemos al defensor del pueblo, a Pablo Ulloa. Con él, muchos temas que conversar, pasar balance a la agenda de derechos humanos, creo que sería el primero de los desafíos de esta entrevista. ¿Cómo anda el tema de los derechos en República Dominicana desde la perspectiva de la Defensoría? Primero, darte las gracias a ti, a Buenos Millicent, días, y bienvenido. reiterar la amistad y el agradecimiento en todo momento a ti, Stalin y Millicent, y decirle primero buenos días. Indiscutiblemente, para basar en una posición con coherencia y metodológicamente correcto, tengo que abrazar el Informe Nacional de Derechos Humanos del Defensor del Pueblo, que fue un hito institucional. Nosotros lo presentamos el año pasado, incluso invitamos al nieto de Nelson Mandela para que estuviera presente por la trascendencia que tenía, y en él nosotros hicimos una metodología mixta. Pusimos en relieve 5 derechos fundamentales que son vulnerados en República Dominicana según lo que dice el ciudadano, y esa metodología implicó no solamente encuestas, sino consultas regionales, implicó análisis de los diarios de mayor circulación, y también pudimos hacer interacción con la parte estatal. Ahí está el derecho a la salud, como el primer derecho más vulnerado por el Estado, según los dominicanos. Está la parte de la integridad, ahí entra también la parte de la justicia, está la parte del trabajo y está la parte de la igualdad. Y bajo esa lógica nosotros lo descompusimos, y por eso el tema de la salud incluso lo vimos desde el punto de vista del gasto de bolsillo, lo vimos desde el punto de vista de los medicamentos de alto costo, vimos las clínicas y los hospitales como los lugares de mayor inequidad, pero desde el punto de vista de la integridad, la policía es la institución que más vulnera los derechos y el destacamento el lugar que más se vulnera. En cuanto a la justicia, lo que son la mora judicial, los reenvíos y el no tener las víctimas donde poderse amparar, son de los aspectos que más significaron, para poder ponerte ejemplos concretos de elementos que nosotros como institución estamos poniendo en la mesa para que podamos discutir no solamente con información veraz, sino al mismo tiempo coherentemente. Pusimos la semana pasada un evento que me llena de mucho orgullo y satisfacción por la participación de todos los actores de la sociedad, que fue el Congreso Bienal del Defensor del Pueblo, donde hablamos de salud y seguridad social, y estuvieron todos los actores, desde los pacientes hasta las AFP, ARS, las clínicas privadas, los ministros, superintendentes, estuvieron presentes todos, y pudimos debatir en 2 días cuáles son las perspectivas de los actores y los sectores sobre la reforma que tiene que haber en el tema de salud y pensiones en el país, porque no podemos seguir con una salud tan deficiente, con unos servicios precarios, con un costo de bolsillo que ronda casi el 44%, cuando estamos hablando de unos hogares que tienen que invertir tanto dinero cuando tienen una enfermedad tan cara, pero también al mismo tiempo estamos hablando que las pensiones en República Dominicana tienen unas altas expectativas y no van a ser posible cumplirlas cuando se venzan las 360 cotizaciones. Entonces, nosotros estamos hablando de muchas reformas, pero la madre de todas las reformas termina siendo seguridad social. Pero dice el presidente que es la reforma constitucional. Bueno, lo que pasa es que ahí entra cada quien la perspectiva. Indiscutiblemente hay que respetarlo, porque él tiene la legitimidad al haber ganado unas elecciones con un 57%. Ahora, desde el punto de vista de los derechos, yo tengo que verlo como un hombre de Estado y tengo que entender que seguridad social me impacta, no solamente el ciudadano, sino que me impacta la empleabilidad, porque hablamos de mercado laboral. Me impacta la fiscalidad porque hablamos de la informalidad en un 57%. Ahí me impacta la parte de educación porque tengo que reflexionar y decir, tengo una década invirtiendo un 4% de la educación, y ¿qué tengo como producto real? Los niños y niñas adolescentes cuando se forman, ¿a qué llegan? Tengo que hablar necesariamente de las pensiones, por lo tanto tengo que hablar de los envejecientes, tengo que hablar de la salud. Este periodo que yo me estoy desarrollando, ¿cómo me estoy desarrollando? Teniendo que hipotecar una casa para poder enfrentar un cáncer. Tengo que hablar de tener que tomar la tarjeta de crédito y llenarla porque no tengo para poder cubrir los medicamentos de alta presión o elementos cardíacos. Son muchos elementos. Entonces, por eso la reforma a la seguridad social es la madre de todas las reformas. Porque si vamos a hablar de hacer una transformación en todo lo que tiene que ver con la parte social en República Dominicana, tenemos que verlo en una perspectiva más amplia. Y nosotros incluso tomamos la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y planteaban 3 pactos. Todos se han firmado, menos el fiscal. Nosotros planteamos el de seguridad social y el que tiene que ver con la parte relacionada con el mercado laboral, y siempre hemos hablado de diálogo. Si vamos a hablar de reforma constitucional, vamos a verlo todo en un marco más amplio. No nos quedemos solamente en los elementos relacionados con el artículo 124 de la reelección,
o un procurador que puede trabajar de la par con un Ministerio de Justicia, o puede ser un fiscal general como Colombia. Yo creo que República Dominicana ha crecido 40 años a un 5% y no se ve en el rostro de la gente ese beneficio. Estamos hablando de que nosotros tenemos un ingreso per cápita de $11.667 y cuando tú vas a la población, te estoy diciendo yo que me paso 4 días de mi agenda en el territorio, tú tienes en Bayacán, una comunidad de La Vega que tenía 26 años pidiendo una carretera y una policlínica. Y eso no puede ser. Las políticas públicas de impacto son educación, salud, transporte, vivienda y empleo. Claro. Pablo, profundicemos en estos elementos que has delineado e iniciemos justamente con el tema de la salud y la seguridad social. ¿Qué pasa ahí? Te lo pregunto porque tú hablas de la necesidad de una reforma. Hay que decir que la misma ley de seguridad social, que es la ley 87-01, planteaba que dentro de unos 5 años más o menos había que hacerle una modificación. En el caso de este gobierno, creó una comisión bicameral que duró 2 años, 2 años el Congreso estudiando eso. Presentó una propuesta, no gustó y eso parece que se ha estancado. Entonces la pregunta es, ¿qué hace falta en el país para lograr esa reforma a la seguridad social? Que coincido contigo, creo que el tema del acceso a salud es el tema que más preocupa a los dominicanos y a las dominicanas. Mira, ¿dónde está el tranque? ¿Dónde está el candado? La gente a veces no lo entiende hasta que no le toca la puerta el tema de salud. Mi papá y mi mamá murieron de cáncer, yo joven, y yo tuve que estudiar toda mi vida con beca, aquí y fuera. Y estamos hablando de una enfermedad no transmisible de alto costo. ¿Qué pasa? Cuando tú haces la ley de seguridad social, incluso le pedimos a Arismendi Díaz que diera ese esbozo general de lo que fue la concepción original de esa ley. El coautor de la misma, de hecho. No, y entonces una persona con esa expertise, plantearte este marco general te ayuda para iniciar un proceso de diálogo con todos los actores. Se hablaba de un plan básico de salud. Fruto del impasse, se decidió en una universidad con todos los actores lo que era el PDCS. Entonces, pasamos de un plan básico que tenía un catálogo, tenía unas características, a un transitorio que se quedó siendo transitorio. Un plan de servicios. 20 tantos años después, nosotros no hemos adecuado esa realidad y eso, que conceptualmente la ley lo contemplaba, no se ha hecho en la realidad. Entonces ahí tú tienes un Consejo Nacional de Seguridad Social que tiene una característica de gobernabilidad y de gobernanza que todos los actores plantean, por ejemplo el veto. El veto, hay actores que plantean que solamente se le dé al Estado, pero también tú tienes desde el punto de vista de la gobernanza amplia una serie de instrumentos que se han creado, por ejemplo las superintendencias y el ministerio, tienen roles desde el punto de vista jerárquico que tienen que asumir para que el ciudadano pueda recibir unos medicamentos y unos servicios. Pero, por ejemplo, las farmacias del pueblo son 600, pero las unidades de atención primaria son 2.000. Ese tránsito, la gente no lo ve, pero eso es costo de bolsillo, claro, porque tú tienes que pagar pasaje. Pero cuando tú vas, los medicamentos tienen que tener un costo referencial que te permita adquirirlo. Nosotros no podemos, como un país pobre, estar comprando por casas farmacéuticas. Nosotros tenemos que comprar genéricos. Entonces, cuando tú analizas ese costo asociado en transporte, en medicamentos, en tratamiento y en copago, tú tienes una carga muy fuerte para el ciudadano que paga a su vez plan de salud a través de su seguro, pero a veces paga complementarios. Un complementario. Que tiene que cargar con quién. Y que dicho sea de paso tiene un salario que no responde. Por eso te decía que la seguridad social es la madre de todas las reformas, porque eso te impacta el mercado laboral. Nosotros tenemos salarios de miseria y tenemos pensiones paupérrimas. Y eso no tiene que ver con que el gobierno sea de 4 años, de 8 años. Esto es una estructura salarial que viene desde el 92 y antes, porque nosotros nuestra economía la hemos conformado en salarios bajos. ¿Para qué? Para poder tener muchos empleos. Muy probablemente. Por eso tenemos estrategias sobre la zona franca y otros elementos que te generan mucho volumen de empleo, pero no te dan las condiciones. Entonces, nosotros que estamos hablando de una democracia fortalecida, que es así, pero tiene que ser más inclusiva. Claro. Por eso las personas tienen que tener salario de condiciones para no andar pidiendo tarjetas, para no estar con dádivas, para no estar el clientelismo arropándonos en tema de campaña. Porque yo quisiera que a mí me dijeran el indicador inverso,
¿Cuántas tarjetas se entregaron? ¿Cuántas tarjetas se devolvieron? ¿Cuántas tarjetas dejamos de aportar? Porque cada vez me dicen que se le va a dar más dinero y más tarjetas. Cuando nosotros lo que tenemos que hablar es cuántos empleos se generaron de calidad con salarios dignos. Y eso impacta a las pensiones. Porque los envejecientes, ¿qué están pasando? Cuando te dan una pensión, te quitan tu seguro. Sí. En ese momento, el momento que más lo necesitas, es que tú vas a necesitar el seguro. Que uno comienza a estar achacoso. Entonces tú vas a tener problemas de la presión, problemas de diabetes, problemas de colesterol. Entonces, ¿qué pasa? La familia se ve en una situación sumamente fuerte, porque tú tienes que cuidar a tu adulto mayor, a tu papá, a tu abuelo, a tu abuela, pero tienes que salir a trabajar. Entonces, no hay un sistema de cuidado que sea efectivo en República Dominicana. Eso en otros países se puede cubrir con la tarjeta, pero peor. El 911 está siendo deficiente. Eso tiene que cubrirlo tu seguro. No tiene que ser asumido por el Estado. Eso no es verdad, porque eso lo va a volver, lo va a volver inviable económicamente. Sí. ¿Por qué tenemos problemas con las ambulancias? Pero peor, las asistencias viales en las carreteras, ¿por qué tiene que ser asumido por el Estado? Porque tú no pagas un seguro. Entonces, vamos a buscar un sistema que sea viable, que el dinero grueso se le pase al ciudadano, ¿con qué? Con las farmacias del pueblo, en medicamentos, que no tenga que hacer copago, porque parte de la crítica continua, van a un especialista, pero no pasa por una unidad de atención primaria, porque no existe un modelo de atención. Todo eso que tú mencionas, Pablo, pasa por la decisión del Estado, que está llamado a jugar un rol, y lo decías en el caso del Consejo Nacional de la Seguridad Social, con el poder de veto, que debería ser, ¿verdad?, el actor principal para poder manejar esto. Sin embargo, tú sabes que ahí, cuando se enfrenta Estado con todo el tema del sector privado, ahí hay elementos que nunca le gusta al Estado tocar. Lo que pasa es que también sería irresponsable decir que solamente es el Consejo Nacional de Seguridad Social. ¿Le corresponde? Creo que sí. Por ejemplo, cuando nosotros llegamos, incidimos y se pudo resolver dos temas. El tema de salud mental para que se cubriera mayor cobertura y, por ejemplo, las pensiones de los servidores públicos que se pudo impactar a través de una asociación que ellos tienen, que llegaron de nosotros, unos 20,000 servidores públicos, que es presidida por el doctor Holguín. Muy noble su trabajo, e incluso Edward y Luis Miguel, el ministro de Trabajo, don Luis Miguel de Camp, y el gerente de la Seguridad Social, don Edward, estaban significando que eso ha sido escalonado. Y eso se involucró el Consejo, se involucró la Superintendencia de Pensiones y todos los actores. Ahora, eso es parte, sí, de la operatividad. Pero cuando tú ves una dimensión amplia del sistema, está la estatalidad, están los actores privados, porque ni el Estado es tan eficiente, ni el sector privado es tan eficiente. Ahora, tú tienes que crear una estructura de gobernabilidad que sea totalmente equilibrado, porque al fin y al cabo, con una inversión que ronda entre un 2.6 y un 2.8 del PIB, cuando el promedio debería darle un 6% por lo que nosotros crecemos económicamente, y cuando tú le sumas la inversión privada, andamos un 6% cuando debiera ser un 9%, no va a haber salud de calidad. Pero nosotros invertimos un 4% en educación. Estamos hablando que nosotros estamos casi un 10% invirtiendo en las dos políticas públicas de mayor impacto. ¿Y cuál es la realidad? Pero el tema es, Pablo Ulloa, defensor del pueblo, y es tal vez a lo que se refería Stalin, que en este momento en el que estamos hace falta una voluntad política para lograr esas reformas. Y es a lo que decimos siempre aquí en 1+1, cuando hay temas que implica conflicto de intereses, por más diálogo que haya, que es necesario, yo creo en eso, va a llegar un momento en que hay temas que lamentablemente no vamos a lograr un consenso y es el Estado el que tiene que intervenir para tomar decisiones en beneficio de la mayoría. Pero por eso, Millicent, es que nosotros convocamos este Congreso, porque ¿qué se desprende de aquí? No una relatoría pura y simple como hicimos al final. De aquí vamos a sacar un libro. Nosotros lo vamos a entregar formalmente al Congreso y al CES, porque se supone que el Consejo Económico y Social son los dos órganos que dice la Constitución que es su responsabilidad, y lo vamos a entregar a todas las organizaciones que participaron en la sociedad dominicana. El defensor está dando su paso de avance. Coherentemente presentó un informe, dice que la salud, vengan, todos los sectores, hagamos eso. ¿En cuánto? En 2 meses. Mírenlo aquí. O sea, eso se llama eficiencia. Ahora, ya los actores desde el punto de vista legislativo y ejecutivo le corresponden. ¿Y tú qué sentiste? Porque tú estuviste en este evento, participaron actores del sector público y del sector privado. El olfato tuyo te dice que es posible que, por ejemplo, para estos próximos 4 años se logre esa reforma de la seguridad social. Mira, yo vi claridad, que eso es lo más importante cuando tú vas a mediar. Los actores están claros qué quieren. Ahora, por ejemplo,
López Obrador logró subir las pensiones en aporte de un 8 a un 15. Ahora se sentó con el empresariado a poder lograrlo. Entonces, el Estado va a tener que asumir responsabilidades. El sector privado va a tener que asumir responsabilidades. Porque si no, es peor vivir Chile en una convulsión social. Porque al fin y al cabo las 360 cotizaciones se van a vencer. Claro. Por más que le demos a larga, como hemos hecho con la reforma fiscal, van a llegar. Sí. Porque nosotros hemos tenido 3 o 4 gobiernos que le están dando para larga, pero tenemos una realidad. Sí, el tiempo va a pasar. El tiempo pasa. Los mecanismos de crediticio nos van evaluando. Nosotros no seguimos invirtiendo lo que debemos invertir en áreas claves. Nos está restando competitividad y los actores externos están llevando la delantera. Y le voy a agregar un poco de dinamita. El último censo dio resultados en donde la base se está estrechando. Dígase que el número de personas que va a hacer en un efecto de productividad para poder pagar la caja de pensiones de futuro se hace más, claro, se está envejeciendo la población. Yo te voy a poner otra dinamita, que es peor. Nosotros no estamos teniendo oportunidades aquí, estamos migrando. Pero nosotros estamos levantando como un trofeo que las remesas a nosotros nos generan 10.000 millones. Cuando debieran ser que esos dominicanos y dominicanas consiguieron formación, empleo y se quedaron aquí. Porque nosotros no debiéramos sentirnos orgullosos de que nosotros estamos expulsando nuestros cerebros y nuestros hombres y mujeres para que trabajen en otras economías, en otro tipo de empleo, sino que vivieran aquí y fortalecieran la economía de esta República Dominicana. Por lo tanto, nuestra economía no está siendo capaz de poder absorber esa mano de obra que sí es efectiva en otros lugares. En efecto. Pablo y Stanley, les propongo que cambiemos este tema. Producción me avisa cuando toque la pausa, que creo que es casi ya. Pero hay otro gran espacio en el que hay una vulneración de derechos clave, y ya tú también lo habías adelantado, que es en el tema policial, un tema también al que Stalin le da mucho seguimiento. Los famosos intercambios de disparos, que hay que poner entre comillas, siguen a la luz del día. A lo que va de año se habla de por lo menos 45 casos en lo que habría sucedido así. Un poco esa vulneración de derechos que sucede, tú lo has dicho, en el destacamento es el lugar donde más se vulneran los derechos a los dominicanos y las dominicanas. O sea, ¿cómo enfrentar eso en un momento en que las mismas autoridades hablan de una reforma de la policía y de cambios también en ese sector? Mira, Stanley, vamos a hablar con la sinceridad. Todos los lunes se hace una reunión, ¿verdad? Cuando se hace un proceso, y usted ha trabajado no solamente en este nivel, sino que han sido reporteros. Cuando tú haces un operativo, hay una decisión desde el punto de vista legal que lo valida un fiscal, o sea, pertenece al Ministerio Público. Yo siempre he dicho que si tú haces una reforma de la policía, no es solamente salario, es una utopía, porque que le suben un salario al otro mes lo debe, lo que le subieron. Eso implica tecnología para que las patrullas, tú sepas por GPS cómo se mueven. Por lo tanto, tú tienes un mecanismo de auditoría. Si la patrulla se desvió, ¿por qué te desviaste? Y ese algo hay implica dinero. Olvídate que una patrulla no se desvía si no hay dinero. 2, eso implica la tecnología body cam. El abordaje al ciudadano tú lo grabas, pero la patrulla tiene cámara. Por lo tanto, tú tienes reflejado ahí qué pasó con esa patrulla cuando se paró. Pero la computadora es esencial porque se supone que cuando tú te paraste, porque el GPS te lo manda, tú registraste una cédula, sea por lector o digitado. ¿Qué te está diciendo eso? Esos 4 elementos de tecnología son auditables. Pero ¿qué pasa? Cuando yo he ido a países, Estados Unidos y otros lugares, tienen los policías una bitácora, a mano, te escriben lo que pasó. Por lo tanto, los intercambios de disparos, el Ministerio Público tiene toda la capacidad de poder justamente hacer la auditoría si fue o no fue. Y yo lo he dicho públicamente. Por lo tanto, si aquí existen todavía intercambios de disparos, es porque el Ministerio Público no ha dicho, ese fue un operativo validado por un juez y donde participó un fiscal o no. Y la policía también tiene el mecanismo, si existiera una reforma real de la policía, tuviésemos ese tipo de información. Si la patrulla salió en un operativo o no, si tenía una ruta designada o no, si la patrulla tuviese un elemento de tecnología, como yo les he escrito, o no, ya nosotros lo supiéramos. Lo que pasa es que nosotros quedamos entrampados en el mismo discurso y haciendo los mismos mecanismos de siempre, porque eso es parte de la corrupción. Se le voy a decir, porque al apuntalarlo hacia el Ministerio Público, deja quizás de lado una parte importante que tiene que ver con, digamos que la voluntad política de dar respuesta. Yo, a diferencia del
del término que ha utilizado Millicent de intercambio de disparos, lo digo con responsabilidad. Pero yo lo dije entre comillas. Sí, no, lo decía de manera textual, de manera literal. Sabemos que se responde a ejecuciones extrajudiciales. Y dos casos que yo pondría en relieve. Tú lo dices, extrajudicial. Entonces, ¿qué implica eso? Que Para ser judicial implican dos elementos esenciales. Y los contrapesos son una orden de juez y la validación de un fiscal que tiene que participar en un operativo. Pero ¿qué hacemos o qué podemos esperar de los miembros de la uniformada cuando el ministro de Interior y Policía, por ejemplo, el jefe de la policía o su vocero o el mismo presidente de la República refuerzan con el discurso y el concepto de mano dura el tema de dar respuesta, por ejemplo, al tema del atraco del banco, o en su defecto, la semana pasada asesinan unos delincuentes a un integrante del DICRIM, y hoy, como resultado de esto, la mayoría de los jóvenes que participaron en ese hecho delictivo, muy lamentable y evidentemente condenable, hoy día están asesinados y fueron asesinados por el policía. ¿Qué vamos a hacer si la fiscalía especializada para víctimas no tiene ni siquiera camioneta? O sea, el que ve un crimen, ¿tú crees que lo va a decir? Caramba. O sea, tú como testigo. Incluso una de las leyes pendientes de la Constitución 2010, vamos a enfocarnos en eso, en la agenda legislativa, es justamente la protección de víctimas y testigos. ¿Tú quieres que hablemos realmente en términos políticos? Eso debiera ser las discusiones reales en este país, no que estuviéramos dándole vuelta a la situación. Porque hay una generación que quiere hacer las cosas bien, hay servidores públicos que tienen una agenda clara en términos políticos. Esas son las discusiones. O sea, el Ministerio Público tiene la capacidad, tiene una Procuraduría especializada para víctimas. ¿Por qué no tiene el confort y la capacidad económica y las condiciones mínimas para poder validar que un testigo pueda dar la declaración y decir, él fue ejecutado o no fue ejecutado? ¿Por qué apareció la persona que atracó el Banco Popular? Porque la señora estaba sentada en una guardería y dijo, pero ese fulano de tal, el que utilizó un motor. Entonces, eso fue un testigo. Los testigos son buenos y válidos, siempre y cuando tú le des la garantía. Entonces, el Ministerio Público tiene una Procuraduría especializada y la Policía Nacional tiene también asuntos internos. El problema es que tú no tienes las condiciones mínimas para poder tener contrapesos y eso es auditable. Auditable la tecnología, por eso te lo signifiqué desde el punto de vista de cómo tú lo puedes hacer, pero también los procesos. Y para eso tú necesitas tener claramente hombres y mujeres de Estado manejando las cosas públicas desde el punto de vista de la estabilidad de un sistema. No el populismo y la demagogia, que a veces se apoderan de gente que le dan las posiciones, ¿para qué? Para crear discursos sobre la base de llamar la atención, y no es eso. Tú tienes todas las estructuras desde el punto de vista legal y constitucional para poder hacer la eficiencia. Ahora, tienes que saber qué tú tienes en la mano para poderlo ejecutar. Y todos los lunes hay que ir a reuniones. O sea, al fin y al cabo, extrajudicial implica que hubo o no una orden de juez o hubo o no la presencia de un fiscal. Si no lo hubo, ninguna de esas dos, al fin y al cabo eso va para asuntos internos y pueden las víctimas y los testigos operar junto con la Procuraduría para poder someter a ese policía. Ese es el punto. Esa es la realidad y tú lo sabes porque tú vienes de un barrio y tú has estado en territorio como periodista y como reportero, sí. Igual que Millicent, igual que yo. Eso es así, bueno. Y legalmente te lo doy porque tú eres comunicador probado. Claro. Con el permiso de Pablo y con el permiso de ustedes vamos a hacer una pausa, pero no se vayan lejos. Hay dos temas relevantes que nos quedan en agenda con Pablo Ulloa: Código Penal y Canódromo. De eso hablamos cuando regresemos de esta pequeña pausa.